Este es el resumen rápido sobre el podcast IA Decoded. A ver, sabemos que hoy la inteligencia artificial está literalmente en todas partes, y siendo honestos puede sentirse súper abrumadora. Pero este material es esa puerta de entrada fácil que estabas buscando. Piénsalo así. ¿Te acuerdas cuando aprendiste a usar tu primer teléfono inteligente? Bueno, no necesitabas saber cómo programarlo, ¿verdad? Solo necesitabas saber qué botones presionar para que te fuera útil. Y esa es exactamente la promesa aquí. Entonces vamos a los puntos clave. Primero, su enfoque principal es darte una IA sin complicaciones. Esto está hecho 100% para cualquier persona que quiera usar estas herramientas en su vida diaria con cero, y de verdad, cero conocimiento. Un coordinador de logística en Bogotá pasó 14 días con una especie de insomnio profesional por culpa de un solo correo electrónico. 14 días. ¡Wow! ¿2 semanas enteras por un correo? Sí, 2 semanas de estrés paralizante. Abrir una ventana en blanco, escribir un par de líneas, borrarlas y volver a cerrar la ventana. Un desgaste brutal. Totalmente. Y me imagino que al final lo resolvió, ¿no? Pues todo ese agotamiento que arrastró por medio mes se resolvió al final en exactamente 12 minutos. 12. De locos. Y bueno, hoy vamos a explorar cómo y por qué ocurre eso. Nuestro punto de partida hoy es un análisis a fondo de un documento fascinante. Se llama Cloud para tu vida diaria. Un texto muy centrado en organizar el tiempo y mejorar la comunicación usando inteligencia artificial. Que es un tema que a todo el mundo le toca, directa o indirectamente. 100%. La misión de esta exploración que hacemos hoy es entender la anatomía de un tipo de agotamiento muy particular. O sea, no es el cansancio físico de haber corrido un maratón o algo así. Claro, no es que te duelan las piernas. Exacto. Es una fatiga, digamos, puramente cognitiva. Es ese peso invisible de cargar tareas flotantes en la mente todo el tiempo. Así que, bueno, vamos a desempacar esto porque la premisa central de nuestras fuentes es que el problema real del día a día no es la falta de capacidad de la gente. No, para nada. La capacidad está ahí. Claro, el problema es una fricción constante entre la intención de hacer algo y el acto físico de lograrlo. Como una tubería tapada, ¿sabes? El agua, que sería la intención, está ahí, pero pues no fluye por culpa de una capa enorme de fricción en la traducción. Esa analogía de la tubería tapada es buenísima. Y esa fricción tiene un origen biológico muy claro, de hecho. Lo que plantea el material base que estamos analizando es que la verdadera utilidad de esta inteligencia artificial, de Claude en este caso, no radica en crear escenarios hiperfuturistas de ciencia ficción o cosas súper glamorosas. ¿Nada de robots cocinando el desayuno? Exacto, nada que ver. Su poder real está en actuar como esa capa de traducción de la que hablas. Y para entenderlo, pensemos en cómo funciona una computadora versus cómo funciona el cerebro humano. A ver, cuéntame más de eso. Pues la mente humana no es un disco duro. O sea, no está diseñada para almacenar información estática de forma impecable y archivarla para siempre. Es mucho más parecida a una memoria RAM. Memoria de trabajo a corto plazo. Tal cual. Está diseñada para procesar la tarea que se tiene enfrente en este preciso instante. Nada más. Pero claro, la vida moderna no nos deja hacer solo una cosa. Exactamente. Cuando las personas usan esa memoria RAM para intentar retener 15 variables logísticas en segundo plano, el correo sin enviar que mencionabas, la cita médica, la lista del supermercado, pagar la luz, el sistema entero se vuelve lento. Se congela, como cuando abres demasiadas pestañas en el navegador. Se satura, sí. Y lo que plantea el documento es que al delegar esta carga cognitiva, al permitir que una herramienta externa procese la logística pura de esa información, se libera la memoria RAM humana. Recuperas tu capacidad de pensar con claridad. Exacto. El valor no está en que la máquina haga el trabajo final de principio a fin, sino en que elimina ese inmenso costo energético del proceso de pensamiento inicial. Te destapa la tubería. Entiendo perfectamente la teoría de la memoria RAM, es muy lógica, pero aquí tengo que hacer una pausa y hacer de abogado del diablo un segundo. Adelante, dime. Porque en la práctica, planear la semana ya se siente como un trabajo a tiempo completo, ¿no? Si las personas ya están abrumadas y tienen su RAM al límite, ¿no estamos simplemente añadiendo otra herramienta tecnológica, otra aplicación más, a una lista de cosas que ya generan ansiedad?
Es una duda súper común, sí. O sea, históricamente, aprender a usar un software de productividad requiere pues adaptar tu cerebro, bueno, el cerebro de uno, a la máquina. Tienes que aprender sus reglas, no al revés. Esa es una excelente observación. Y de hecho, es justamente el núcleo de por qué la planificación tradicional suele fallar estrepitosamente para mucha gente. Es que es un dolor de cabeza. Totalmente. Normalmente los profesionales intentan sobrevivir con una mezcla de herramientas súper rígidas. Tienen un calendario digital que solo acepta bloques de tiempo exactos. Media hora aquí, una hora allá. Sí, y una aplicación de listas que te obliga a ponerle etiquetas de colores a todo. Exacto, etiquetas, categorías, carpetas. Y a eso súmale las notas mentales. El gran problema es que adaptar la vida real, que es caótica, a estas herramientas tan rígidas requiere un esfuerzo monumental. Porque uno tiene que hacer el trabajo de traducir su propia vida al lenguaje de la aplicación. Tal cual. Intentar calcular prioridades, decidir qué tarea precede a cuál, o agrupar diligencias por ubicación física para no cruzar la misma ciudad 3 veces en un día. Hacer todo eso mentalmente exige una capacidad de procesamiento que fatiga rápidamente a cualquiera. Sí, uno termina agotado antes de empezar a trabajar. ¿Y cuál es el resultado de esa fatiga? Lo que siempre pasa, que lo urgente termina desplazando a lo importante. Apagamos incendios todo el día. Claro, se pierde el enfoque estratégico por completo. Sí. Y lo que hace diferente a esta nueva capa de traducción conversacional de la inteligencia artificial es que no requiere que el humano estructure la información antes de ingresarla. Invierte el paradigma por completo. O sea, no hay que llenar celditas. Para nada. El humano entrega el caos natural, así tal cual lo tiene en la cabeza, y la máquina se encarga de estructurarlo. Como si vomitaras las ideas en el teclado. Es una imagen un poco gráfica, pero sí, tal cual. Imaginemos el caso que da el texto. Una persona con un trabajo de 9 a 6 que tiene cierta flexibilidad. Su cerebro es un torbellino. Tiene que acomodar una cita médica el miércoles a las 3 de la tarde, luego la junta escolar de los hijos el jueves por la noche. Y siempre hay un proyecto urgente en medio. Siempre. Hay una propuesta crucial para un cliente que vence el viernes al mediodía. Y encima de todo eso, el ruido de fondo. Llamadas atrasadas a la aseguradora desde hace un mes, el firme propósito de ir al gimnasio 3 días a la semana, que uno siempre promete, y además hacer las compras del supermercado. Es la típica semana de cualquier adulto. Exacto. Si uno intenta organizar eso en un calendario tradicional, el solo acto de buscar los huequitos vacíos para encajar las cosas ya genera una ansiedad terrible. Porque estás jugando al Tetris con tu vida. Literalmente. Y es un Tetris donde las piezas caen muy rápido. Pero al usar Claude, el proceso consiste simplemente en escribir ese mismo párrafo desordenado que acabo de decir, con todo y quejas, y presionar Enter. Es como arrojar una caja entera de piezas de rompecabezas sobre la mesa. Uy, sí. Y que alguien más te agrupe los bordes y los colores al instante, sin que tú tengas que mover un dedo. Y lo que es fascinante aquí es, digamos, el mecanismo interno de cómo la inteligencia artificial procesa ese párrafo desordenado. Porque no es solo buscar palabras clave. Exacto. No estamos hablando de un algoritmo básico de los años 90 que busca la palabra gimnasio y la avienta en un bloque vacío a las 7 de la mañana. Estos modelos de lenguaje tienen la capacidad de detectar dependencias ocultas y puntos de presión invisibles. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres con puntos de presión? Por ejemplo, al analizar el vaciado mental que le diste, el sistema nota la propuesta crucial que debe entregarse el viernes al mediodía. Un calendario normal, a lo mucho, te pondría una alerta el viernes a las 11 de la mañana, tipo, entrega en 1 hora. Que no sirve de nada si no has empezado. Exacto, ya es muy tarde, pero la inteligencia artificial entiende la lógica del trabajo humano. Sabe, por contexto puro, que para entregar algo complejo el viernes al mediodía, la recolección de datos tiene que empezar, digamos, el martes. Claro, te estructura el camino. Si te dice, el martes investigas, el miércoles redactas, el jueves revisas. Mapea la secuencia cronológica de los eventos sin que nadie se lo tenga que explicar paso a paso. Y lo más revelador de todo esto, creo yo, es cómo maneja la retroalimentación. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver. Porque uno no es un robot que puede seguir un horario militar perfecto sin fallar.
Si la máquina, por muy inteligente que sea, te propone un plan súper eficiente donde te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ir al gimnasio y luego escribir un reporte denso a las 6, Uno se ríe y apaga el celular. 100%. Uno simplemente se va a reír, va a ignorar el calendario y va a seguir durmiendo. La vida real no funciona así, no somos máquinas. Y por eso la interacción en lenguaje natural lo cambia absolutamente todo. Es una conversación. Uno puede observar el plan que generó la inteligencia artificial y responderle de manera completamente casual. Como si hablaras con un asistente humano. Tal cual. Le puedes decir, oye, me parece bien la estructura, pero prefiero tener mis mañanas libres para el trabajo creativo porque es cuando, la verdad, mejor rindo. O decirle, seamos honestos, los viernes en la noche termino demasiado exhausto para ir al gimnasio. Encontremos otro momento. Y la herramienta lo reacomoda. El plan se ajusta en cuestión de 10 minutos. No tienes que arrastrar bloques de tiempo manualmente en una pantalla, ni ponerte a recalcular toda tu semana a mano. La herramienta, digamos, absorbe esa realidad biológica y psicológica de la persona. Absorbe la pereza del viernes. Exacto, la fatiga real, y reestructura todas esas dependencias logísticas instantáneamente. Hacer este ejercicio del vaciado mental, sobre todo un domingo por la noche, parece tener un impacto psicológico tremendo según las fuentes. Totalmente, porque el domingo en la noche es cuando ataca esa angustia de la semana. La famosa depresión del domingo. Al sacar todos esos pendientes invisibles de la cabeza y ponerlos en una estructura que de repente parece manejable, esa sensación asfixiante de que se te está olvidando algo vital desaparece. Te quitas un peso de encima. Te devuelve el control. Y el texto dice que incluso en esas semanas que son genuinamente inmanejables, o sea, cuando físicamente hay más tareas que horas disponibles en la semana. Que pasa mucho. Pasa muchísimo. Bueno, tener este asistente que no emite juicios morales, que no te regaña por no tener tiempo, ayuda a visualizar las consecuencias. Permite decidir de manera súper fría y objetiva qué proyecto sacrificar o qué reunión posponer, en lugar de vivir en un estado de negación perpetua hasta que algo explote el jueves por la tarde. Claro, te ayuda a negociar con tu propia realidad. Y esto nos plantea una pregunta importante sobre el manejo de la energía humana. Porque si gestionar la logística del tiempo consume una cantidad masiva de recursos cognitivos, ejecutar esas tareas cuando involucran interacciones interpersonales conlleva una carga todavía mayor. Totalmente de acuerdo. Porque destapar la logística del calendario, organizar las horas, es solo la mitad del problema, ¿no? Apenas el principio. De nada sirve saber que tienes que enviar un reclamo a un proveedor el martes a las 10 de la mañana, si cuando dan las 10 de la mañana uno se paraliza frente al teclado. Porque no sabes cómo decirlo. Exacto. Te paralizas porque no sabes cómo decirle a esa persona que está haciendo mal su trabajo sin iniciar una guerra comercial o arruinar la relación. Y eso nos lleva directo a la segunda gran barrera que analiza el documento: el costo oculto de la comunicación escrita. El famosísimo síndrome de la página en blanco, que en el ámbito profesional rara vez tiene que ver con la falta de vocabulario. No es que a la gente se le olviden las palabras. No, es el miedo a cómo va a sonar. Exacto. El verdadero cuello de botella es la calibración del tono. Escribir correos o mensajes difíciles implica un ejercicio de empatía táctica que drena una cantidad de energía brutal. Uno le da 1000 vueltas a una frase. Se trata de encontrar ese punto exacto, casi milimétrico, donde se es firme, pero no hostil, o donde suenas profesional, pero no pareces un robot sin alma. Y aquí es donde la capacidad analítica de estos modelos de lenguaje brilla de una manera completamente distinta a cuando solo hacen planificación. Tomemos el caso del documento, el de la dueña de un negocio de catering en Guadalajara. Es perfecto para ilustrar cómo funciona esto en la vida real. Es un caso buenísimo. Ella tiene un proveedor de ingredientes con el que lleva trabajando muchos años, ¿verdad? Hay una relación histórica importante, casi de amistad a estas alturas. Pero últimamente, este proveedor le está entregando los pedidos incompletos o con horas de retraso. Lo cual en un negocio de comida es fatal. Fatal. El dilema es agobiante para ella. Si envía un mensaje demasiado suave o comprensivo como de «no te preocupes», pues la situación no va a cambiar y su negocio seguirá perdiendo dinero. Claro, le van a seguir fallando. Pero por otro lado, si se sienta y redacta un reclamo agresivo, exigiendo cumplimiento inmediato bajo amenaza de cancelar el contrato, corre el riesgo de ofender al proveedor y destruir una relación comercial que tomó años construir. Es caminar por la cuerda floja, literalmente. O sea, un estrés total.
Y ese caso ilustra a la perfección el desgaste cognitivo del que venimos hablando. Resolver ese dilema por cuenta propia podría tomarle, no sé, horas de redacción, de borrar, de dudar, de mandárselo a un amigo para que lo lea. Oye, suena muy rudo esto. Todos lo hemos hecho. Exacto. Pero al utilizar la herramienta, el enfoque cambia por completo. En lugar de intentar escribir el correo perfecto desde cero frente a la página en blanco, la persona simplemente le describe a Claude en sus propias palabras esa red de tensiones complejas. Como si se lo contara a un socio. Tal cual. Le escribe algo como, a ver, tengo este proveedor en Guadalajara, lo aprecio un montón, trabajamos desde hace 5 años, pero lleva 3 semanas fallando y necesito que esto pare hoy mismo, sin sonar grosera o altanera. Le das el contexto emocional. Y al recibir este contexto, el modelo procesa todas esas variables relacionales y genera un borrador que equilibra magistralmente la firmeza con el respeto. Funciona como un mediador imparcial, que encuentra las palabras exactas para navegar el conflicto sin que haya heridos. Y fíjate que ese mecanismo de mediación explica exactamente lo que le pasó a Andrés, el coordinador de logística en Bogotá que mencionamos al puritito principio de la sesión. El de las 2 semanas de insomnio. Ese mismo. 14 días de parálisis total. Su problema no era que no supiera que un empleado de su equipo estaba teniendo un bajo rendimiento. Obvio que lo sabía. Su problema era el pánico tremendo a sonar como si estuviera lanzando un ataque personal por escrito. Porque lo escrito no tiene tono de voz, se puede malinterpretar súper fácil. Exacto. El texto resalta que alguien que es muy elocuente hablando en persona, a menudo siente que la comunicación escrita es fría, rígida y muy propensa a malentendidos. Y es fascinante pensar que, al volcar sus frustraciones y darle el contexto a la herramienta, este chico logró destrabar un problema que arrastró por medio mes. ¿En qué? 12 minutos. En una fracción de hora ya lo tenía resuelto. Pero aquí me gustaría entender algo sobre la interacción en sí misma. Porque mucha gente que nos escucha asume que para obtener un correo tan bien calibrado, tan perfecto, se necesita ser un genio de la tecnología o saber escribir comandos súper complejos. Ese es probablemente uno de los mitos más grandes que hay que desmentir sobre la inteligencia artificial hoy en día. No se requiere absolutamente ningún tipo de conocimiento técnico. Cero programación. Cero. Ni dominar lo que en la industria llaman ingeniería de instrucciones o prompt engineering. Nada de eso. La clave del éxito aquí está en la iteración natural. ¿En conversar? ¿Sí? Si el primer borrador que genera la inteligencia artificial te parece, no sé, demasiado formal o un poco distante, la instrucción para corregirlo es tan simple como decirle a un colega de al lado: oye, este correo suene muy rígido, hazlo un poco más cálido, porfa. O suene muy corporativo. O decirle: el segundo párrafo está larguísimo y el director de mi área no lee correos de más de 3 líneas, córtalo a la mitad. Es literalmente un proceso de esculpir el texto en tiempo real, junto con un asistente que tiene paciencia infinita y, lo mejor de todo, cero ego. No se va a ofender si le rechazas el borrador. Le puedes decir esto es basura y te lo rehace feliz de la vida. Ese concepto de esculpir el texto me recuerda a una técnica que las fuentes mencionan, y no quiero dejar pasar, que es la técnica del antes y después. Me pareció brillante por lo simple que es. Ah, sí, cuando ya metiste la pata escribiendo, no. Exacto. Muchas veces uno ya escribió el correo, uno está enojadísimo, redacta el mensaje con las tripas, lo lee y de inmediato se da cuenta de que suena terriblemente pasivo-agresivo o directo y hostil. El típico correo de, como te mencioné en mi correo anterior. O el peor. Entonces, en lugar de borrarlo y empezar a sufrir frente a la página en blanco otra vez, intentando suavizarlo, el abordaje aquí es tomar ese borrador imperfecto, lleno de ira, pegarlo en la herramienta y pedirle explícitamente: por favor, quítale la agresividad a este texto y repárame el tono. Le pasas el filtro de cortesía. Tal cual. Se convierte en un editor emocional sobre la marcha. Pero, a ver, hagamos una pausa aquí. Me toca ser de abogado del diablo un momento otra vez. Me parece perfecto, dime. Si esta herramienta es tan absurdamente buena estructurando nuestra agenda personal y encima redactando nuestras conversaciones más delicadas con nuestros jefes y proveedores, ¿no estamos cruzando una línea un poco peligrosa? ¿En qué sentido? Pues que suena casi a que le estamos entregando el control remoto de nuestras interacciones y de nuestra vida a un servidor en la nube. ¿Acaso la máquina está decidiendo por nosotros qué hacer y qué decir?
Es una preocupación muy legítima, y el documento de hecho hace mucho énfasis en esto. Es fundamental trazar una línea divisoria rotunda, clarísima, sobre cómo operan estos sistemas. Y la respuesta corta a tu pregunta es un no rotundo. A ver, explícame esa línea. La herramienta no ejecuta, no siente y definitivamente no decide absolutamente nada. Únicamente piensa posibilidades y redacta opciones basadas en lo que tú le pides. La decisión final, la responsabilidad y el juicio siguen siendo 100% humanos. O sea, ¿no toma la iniciativa? Para nada. La inteligencia artificial no puede decidir si vale la pena o no mantener al proveedor de Guadalajara. Tampoco puede determinar si es el momento adecuado o el momento político correcto en la empresa para despedir a un empleado. Lo único que hace es el trabajo sucio, digamos, de traducir la intención humana a un formato óptimo y presentable. Claro, te da las opciones sobre la mesa. Exacto. El usuario, la persona de carne y hueso, es quien debe leer el borrador, juzgar si es adecuado, aprobarlo y, en última instancia, presionar el botón de enviar desde su propio correo personal o corporativo. Nadie lo manda por ti. No, el usuario es quien agenda físicamente el evento en su propio Google Calendar. Es la gran diferencia entre tener un consejero o un asesor que es extremadamente articulado y tener un reemplazo humano. Nosotros seguimos al mando. Le gusta esa imagen. O sea, seguimos siendo el director de la orquesta, pero ahora tenemos a alguien que nos afina todos los instrumentos a la perfección antes de empezar el concierto. Esa es la metáfora exacta. Aún así, hay un elefante en la habitación que tenemos que mencionar. La privacidad. Importantísimo. Porque, a ver, para que este súper consejero pueda hacer bien su trabajo de afinar los instrumentos, pues hay que contarle los problemas de la orquesta, ¿verdad? Le estamos entregando un contexto súper íntimo sobre empleados con bajo rendimiento, conflictos comerciales reales, citas médicas muy personales. ¿Qué tan seguro es volcar la vida entera de uno en una ventana de chat de inteligencia artificial? El manejo de la privacidad es un tema crítico, y el texto lanza una advertencia muy clara. Requiere más que nada sentido común digital. Por diseño, es importante saber que el sistema no guarda memoria a largo plazo entre diferentes conversaciones. Ok, son eventos aislados. Sí. Cada vez que se inicia un chat nuevo, la herramienta arranca desde cero, en blanco, sin recordar el correo que redactaste con ella el día anterior. Sin embargo, la regla de oro, como en cualquier plataforma que esté conectada a Internet, es usar una precaución estándar. Lo básico de seguridad online. Exacto. Aunque es perfectamente seguro delegar la logística diaria de una agenda o buscar ayuda para redactar un correo difícil, el texto advierte que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe compartir información corporativa altamente sensible. Nada de secretos industriales. Cero. Ni secretos industriales, ni números de tarjetas de crédito, ni datos personales que comprometan la privacidad profunda tuya o de terceros. O sea, no le pongas el RFC o la cédula de nadie. No hace falta. Se puede buscar ayuda para un conflicto laboral describiendo la situación general, la dinámica del problema, sin ninguna necesidad de incluir el nombre completo, el número de identificación y la dirección de la casa del empleado involucrado. Sentido común puro. Como no entregarle las llaves de tu casa y tu billetera a un desconocido muy amable en la calle. Tal cual, sentido común. Y hablando de reglas operativas, el documento destaca otro principio que es fundamental. Este principio determina el éxito o el fracaso absoluto al usar esta tecnología, la especificidad. Ah, sí, la clave de todo. Porque es súper fácil caer en la trampa de pensar que esto es magia pura y que lee la mente. Si alguien simplemente abre la herramienta, no le da contexto y solo escribe «organiza mi semana» o «escríbeme un correo de ventas para mi producto». El resultado va a ser malísimo. El resultado va a ser una plantilla vacía, robótica, llena de clichés y completamente inútil. Basura entra, basura sale. Es que si conectamos esto con el panorama general, entender la necesidad de la especificidad es lo que separa a los usuarios que terminan frustrados diciendo «esto no sirve» de los que realmente logran recuperar horas de su tiempo libre. Claro, la diferencia de uso. La calidad del resultado que te da Claude es directamente proporcional a la honestidad y al nivel de detalle del contexto que la persona proporciona en su primer mensaje. Tienes que darle carnita al asunto. Exacto.
Al principio, detallar todo ese trasfondo, quién es uno, qué se quiere lograr específicamente, cuáles son las limitaciones reales de la situación, cuál es el historial del problema con ese proveedor, puede sentirse como un paso extra, una fricción adicional que da un poco de pereza. Sí, uno dice, qué flojera escribir tanto. Pero lo que se observa y lo que dice el estudio es que para la 10ª vez que se utiliza la herramienta, proveer este contexto rico y matizado se vuelve una segunda naturaleza. Lo haces casi sin pensar. Como contarle un chisme a un amigo, le das todo el contexto para que entienda bien. Y esta habilidad para proveer contexto detallado en lenguaje natural está abriendo puertas inesperadas en industrias súper particulares. El texto menciona un vistazo al futuro con un ejemplo fascinante, el sector inmobiliario. ¡Oh, cierto! Los agentes de bienes raíces. Sí, agentes de bienes raíces que están utilizando esta misma lógica de traducción de tono para crear un impacto enorme en plataformas visuales como Instagram. Es un gran ejemplo porque, a ver, ellos tienen una propiedad increíble. Tienen unas fotos preciosas tomadas por un profesional y saben exactamente en su cabeza a qué tipo de comprador quieren llegar. Tienen toda la intención. Pero a la hora de escribir el pie de foto, A la hora de escribir el texto que acompaña la publicación, suenan como, no sé, como un folleto súper aburrido de los años 90. Casa 3 cuartos, 2 baños, excelente plusvalía. cero conexión emocional con el cliente. Cero. Pero al darle el contexto adecuado a la inteligencia artificial, al decirle, tengo esta casa con un jardín hermoso, busco una familia joven que quiere escapar del ruido de la ciudad, delegan esa capa de traducción. Y la herramienta encuentra las palabras. Encuentra un tono magnético, aspiracional, que resuena emocionalmente con esa audiencia correcta. Y todo esto muestra una versatilidad de la inteligencia artificial que va muchísimo más allá de simplemente ordenar una lista de tareas de un lunes. Exacto, y demuestra perfectamente que el verdadero valor de esta tecnología hoy no reside en las grandes disrupciones únicas que salen en las noticias, sino en cómo se infiltra y cómo optimiza los pequeños engranajes de la rutina diaria de la gente común. Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto? Creo que el resumen del impacto de nuestro análisis de hoy es que la verdadera revolución de esta herramienta es, paradójicamente, casi invisible. Sí, no hace ruido. No tiene glamour. No está diseñada para resolver dilemas existenciales una vez al año. Su magia real ocurre en 100 pequeños momentos a lo largo de un solo mes. En la microfricción diaria. Exacto. Es ese correo que te iba a tomar 40 minutos de agonía mental y se resuelve en 5. Es esa tarde de domingo que estaba arruinada por la ansiedad de planear una semana caótica y que de repente queda reducida a una conversación de 10 minutos con un asistente en tu celular. Recuperas tu tarde de domingo. Y por eso, el llamado a la acción interno que nos dejan las fuentes para quienes buscan implementar esto en su vida, no es simplemente entrar a jugar con la máquina a ver si puede escribir un poema sobre un perro. Que sí puede, pero no es el punto. Claro, no es un juguete. El verdadero desafío es tomar ese mensaje difícil que se lleva días postergando en la oficina, o ese conflicto real de negocios, o esa semana que parece imposible de encajar por falta de tiempo, y utilizar la herramienta verdaderamente como un traductor para destrabar el problema. Porque al final del día lo que realmente se recupera no son solo unos cuantos minutos en el reloj, son horas enteras de energía mental y de paz. Uf, la paz mental, totalmente. Es limpiar esa memoria RAM, esa memoria de trabajo, para tener el espacio en la cabeza y la energía para dedicarse a las cosas que de verdad exigen nuestra creatividad y nuestra presencia humana real, las cosas que importan. 100% de acuerdo contigo. Y bueno, todo esto nos plantea una pregunta final, una idea súper provocadora que construye sobre lo que vimos para dejar resonando en quienes nos escuchan hoy. A ver, ponla sobre la mesa. Si las personas comienzan a delegar constantemente esta capa de traducción a la inteligencia artificial, si ese esfuerzo cognitivo de buscar, de sopesar, de sufrir para encontrar las palabras correctas en momentos de tensión desaparece casi por completo, ¿qué pasará con nuestra propia habilidad humana de comunicación a largo plazo? Es una excelente pregunta. Al estar expuestos día tras día, correo tras correo, a borradores tan bien calibrados, estructurados y empáticos generados por una máquina, corremos el riesgo de que nuestra capacidad innata de escribir y de resolver conflictos cara a cara se atrofie por falta de uso. Igual que un músculo que uno ya no ejercita en el gimnasio. Es un riesgo súper real, la dependencia. Pero por otro lado, ¿o será que pasa todo lo contrario? Imagínate esto.
Al interactuar diariamente con estos modelos, al iterar con ellos y ver constantemente, todos los días, ejemplos claros de cómo desactivar la agresividad y cómo potenciar la empatía en un texto, Como si tuvieras un coach de comunicación constante. exactamente. ¿Será posible que esta herramienta termine convirtiéndose, casi de manera silenciosa, en el mejor profesor de comunicación y empatía que la humanidad haya tenido jamás? Uf, qué tremenda forma de cerrar. ¿Nos atrofia el músculo de la empatía volviéndonos dependientes o nos convierte en comunicadores maestros a través del buen ejemplo constante? Es un debate buenísimo que seguramente definirá la próxima década de nuestras interacciones, tanto laborales como personales. Totalmente. Y es algo que cada persona pues tendrá que ir descubriendo y navegando en su propia práctica diaria con esta tecnología. Ha sido un verdadero placer explorar las profundidades de este tema hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima. Ha sido un gusto enorme. Nos escuchamos pronto. Este es el resumen rápido sobre los anuncios y el próximo episodio del podcast IA Decoded. Hoy cerramos este podcast semanal sobre inteligencia artificial. Y bueno, es un segmento que te explica cómo apoyar el show y te da un adelanto táctico de esa herramienta que, literal, te va a salvar la vida la próxima semana. Primero, hablemos del ecosistema del show, porque sí, IA Decoded lanza un episodio nuevo cada semana que puedes seguir en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Y mira, cuando te pedimos una reseña, piénsalo como dejar una propina digital, ¿sabes? Es básicamente un mapa que guía a